Welcome back to the program. Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el muy popular Alex Kreiner, analista de mercados, analista de asuntos internacionales y ex gestor de fondos de cobertura, para hablar sobre la crisis cada vez más profunda en Europa. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitación, Glenn. Siempre es un placer acompañarte. Me mudé de Europa. Estuve fuera durante 20 años y regresé hace unos años. Tengo que decir que ya no reconozco realmente el continente, especialmente en los últimos 3 años. Por supuesto, se ha desatado una verdadera crisis de seguridad económica, social y política, pero gran parte de ella parece derivar de esta guerra por poderes con Rusia, que ya dura una década. En cualquier caso, la estabilidad sigue escapando del continente, y el caso más reciente parece ser el de Francia. He perdido la cuenta de cuántos primeros ministros han tenido, pero no es algo exclusivo de Francia. Los gobiernos de toda Europa ya no parecen muy estables. No gozan de apoyo popular, y son muy pocos los que sienten que el continente avanza en la dirección correcta. Me preguntaba qué opinas de este giro reciente de los acontecimientos. Empecemos por Francia. Bueno, creo que tenemos un conflicto creciente entre dos, llamémoslos así, enfoques de gobierno en los países europeos. Uno de ellos es, ya sabes, esa camarilla globalista representada principalmente por Macron, Merz y Keir Starmer. Y el otro son las fuerzas soberanistas que intentan recuperar el control de sus países, porque está claro que no les gusta la dirección que están tomando las cosas. Tenemos muchísimos problemas que se han ido acumulando durante muchos años. No se trata solo de la guerra en Ucrania y de la histeria de scourgers, también este case de También están los proyectos de política energética de larga data, las políticas de emisiones netas cero de la ONU, que están eliminando nuestras, fuentes de energía fiables e intentando sustituirlas por las llamadas sostenibles, como la solar y la eólica, al tiempo que se prescinde de la energía nuclear. Eso nos ha llevado a tener algunos de los precios de la energía más caros del mundo. El resultado ha sido la desindustrialización, la pérdida de empleo, un crecimiento económico muy tibio o nulo, y unos presupuestos públicos cada vez más tensionados. Luego tenemos el problema de la inmigración descontrolada, que forma parte de la misma agenda. Tenemos esta ideología LGBT que se impone a todo el mundo en contra de su voluntad. Tenemos la decadencia de las infraestructuras, de la salud pública y así sucesivamente. Y ya sabes, esto ha ido apareciendo muy poco a poco, pero ha llegado a un punto en el que se está volviendo insoportable para la gente común. Así que obviamente quieren un cambio. Creo que en Francia es inevitable que en un futuro muy próximo Macron tenga que anunciar nuevas elecciones parlamentarias. Es casi seguro que la Asamblea Nacional de Marine Le Pen va a ganar esas elecciones y luego estará en posición de formar un nuevo gobierno. Creo que eso es precisamente lo que la facción de Macron intenta evitar a toda costa. Así que ese conflicto se avecina. No podemos saber cómo se desarrollará, porque probablemente Macron y los globalistas intentarán por todos los medios evitar que la Asamblea Nacional tenga el derecho de formar un gobierno. Y probablemente vayan a jugar sucio. Ya han descalificado a Marine Le Pen para presentarse a la presidencia, o creo, prácticamente a cualquier cargo político. Pero ya sabes, al final serán los franceses quienes decidan, y querrán llevar a su candidata al gobierno. Lamentablemente, la facción representada por Macron como figura principal no va a permitir que eso ocurra sin más. Así que creo que en el próximo otoño-invierno probablemente podamos esperar levantamientos sociales en Francia, pero no solo en Francia. El Reino Unido está al borde de algún tipo de colapso.
y Alemania también. Así que nos espera un año difícil. Well, you have a political scientist. Bueno, tienes a un politólogo, Samuel Huntington, muy famoso por el choque de civilizaciones. Escribió un artículo en 2004, seguro que lo has leído, titulado Almas Muertas. De alguna manera predice la era en la que vivimos ahora, 21 años después. Sostenía que existían élites que promovían una identidad muy cosmopolita y globalista, en la que Estados Unidos fomentaría las identidades minoritarias en el ámbito interno, mientras promovía los valores y la cultura estadounidenses en el exterior. Así que, en efecto, más diversidad en casa y más conformidad fuera. Con esta élite globalista, argumentaba que ya veía signos de una revuelta nacionalista y populista, y que esa sería la principal línea divisoria en todo Occidente en el futuro, o en el presente, supongo. Y esta división entre globalistas y nacionalistas parece encajar bastante bien con el discurso que hemos dado de estos países, donde, bueno, se observa el liderazgo político. You see the political leadership. They're arguing for, you see this. Están defendiendo, bueno, ya ves, estos argumentos a favor de políticas económicas imprudentes. Pueden tener inmigración masiva, cualquier guerra, se considera una oportunidad o algo que perseguir, aunque no refleje la voluntad popular del público. Pero hay otro elemento aquí, que es la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Antes tenían, no del todo, pero casi, paridad en términos de fuerza económica. Ahora, en un tiempo relativamente corto, la UE se ha convertido en un vasallo de Estados Unidos. Incluso los propios europeos lo reconocen cuando señalan que están firmando acuerdos comerciales que ellos mismos creen que son terribles para ellos. ¿Cómo explicas este cambio tan drástico en las relaciones entre Estados Unidos y la UE? Shift of relations between the US and the EU. Bueno, es cierto que en los últimos 20 años, Europa pasó de estar más o menos a la par en términos de Producto Interior Bruto del conjunto de la UE con respecto a Estados Unidos. Y ahora estamos muy rezagados, en torno a un 20 o 30%, creo. Considero que en parte las economías europeas están siendo asfixiadas deliberadamente. No estoy del todo seguro de cómo explicarlo. Tengo una especie de presentimiento oscuro al respecto, porque normalmente, si quieres preparar a una nación para la guerra, tienes que arruinar su economía. Necesitas un alto desempleo, especialmente entre los jóvenes, porque cuando la gente prospera, cuando gana bien, disfruta de la vida, cuando la economía crece y hay una sensación de que las cosas van en la dirección correcta, la gente no está tan interesada en ir a la guerra. Mientras que si destruyes una economía, acabas con una gran cantidad de leña seca susceptible a las ideologías nacionalistas, que luego, ya sabes, inevitablemente se propagan. Se designa a un enemigo externo al que culpar de todo. La falta de empleo, la infraestructura en ruinas, una economía estancada, la gente que lucha por llegar a fin de mes. Pues bien, ya sabes, todo es culpa del enemigo que elijas. Por supuesto, en nuestro caso, siempre va a ser Rusia. Y según Eurostat, de més of 25% de total guerres volgués de guerra en dificultats per guerra en mes. It significa que siempre están pasando pav económicos. Which means that they're plain struggling economically, you have a hard time paying the bills. Te cuesta pagar las facturas. Y si miras a Europa del Este, las cifras son mucho más altas. En países como Croacia, por ejemplo, más de 2/3 de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Sospecho que esto forma parte del mismo escenario, mantener a la gente deliberadamente oprimida económicamente. Y sabes, la razón por la que creo esto es porque tenemos cifras del Banco Mundial que muestran que en 2014 y desde la independencia en 1991 está hablando de unos 24 años. So we're talking about a period of about 24 years. Only 5 countries had a negative economic growth. Solo 5 países tuvieron un crecimiento económico negativo, y los 3 con peor desempeño en el mundo,
fueron Ucrania, Georgia y Moldavia. Ucrania fue, con diferencia, la economía con peor rendimiento del mundo entre 1991 y 2014, con un crecimiento real del PIB negativo del 35%. Y ya sabes, durante todo este periodo, Ucrania siguió en gran medida las directrices del FMI sobre cómo reestructurar su economía. Siempre se presenta como algo que va a mejorar la competitividad, traer prosperidad y demás. Pero después de 24 años, el resultado fue un crecimiento económico terriblemente negativo. El segundo peor país fue Georgia y el tercero Moldavia. Georgia, and the third worst country was Moldova. And it so happens that all three of these nations have been designated. Y resulta que las tres naciones han sido designadas por los intereses occidentales para ser, ya sabes, proxies en el conflicto de Occidente contra Rusia. Así que vemos que, justo ahora, en los últimos días, intentaron de nuevo derrocar por la fuerza al gobierno electo de Georgia en un golpe, porque están desesperados por hacer que los georgianos abran un segundo frente contra Rusia. Y vemos que obviamente ha habido una fuerte manipulación electoral en las últimas semanas en Moldavia para asegurarse de que el partido de Maya Sandu, que es leal a Bruselas y Londres, se mantenga en el poder, con el objetivo de utilizar Moldavia en su conflicto contra Rusia. Y creo que ya sabes, como la guerra en Ucrania se ha perdido, sigue en curso, pero a estas alturas creo que no hay manera de revertir la derrota de Ucrania. Ya se están preparando para lanzar al resto de Europa una guerra contra Rusia. Para eso necesitarán tiempo, claro. Pero durante ese tiempo quieren crear una crisis económica en la que puedan movilizar a la población europea y hacer que consienta esta guerra. Esa es mi sospecha. También está la explicación de que los estadounidenses simplemente quieren marginar a Europa, obtener ventajas competitivas a costa de Europa, quizá captar el mejor talento y las empresas más competitivas y trasladar sus capacidades de producción a Estados Unidos. Parte de eso es sin duda cierto, pero puede que los estadounidenses bajo Trump simplemente estén aprovechando un proceso que ya está en marcha para obtener una ventaja para sí mismos. Sí, este esfuerzo por aprovecharse de los europeos. Hace poco hablé con un embajador estadounidense que señalaba que en los años 90 o 2000 estaban atentos a cualquier error que cometieran los europeos para poder hacerse con contratos de armamento en otras partes del mundo. Y ya sabes, es algo muy estratégico. En realidad no se les puede culpar, porque están defendiendo sus propios intereses nacionales. Y de nuevo, somos competidores. Se coopera, pero también se compite. Creo que los europeos se dejaron llevar demasiado por la idea de que, como somos aliados, se da por hecho que nuestros intereses siempre coincidirán perfectamente. Pero en fin, estos intentos de canibalizar las industrias y los mercados europeos parecen haber aumentado mucho. Y estoy pensando especialmente en la destrucción del Nord Stream, algo de lo que nunca deberíamos hablar en Europa, porque no queríamos encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Pero también en lo que vino después. Pienso en la ley de reducción de la inflación, en todas esas subvenciones ofrecidas a las empresas europeas que ya no son competitivas, animándolas a trasladar su producción a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las personas, con los trabajadores. Quiero decir, esto no es casual, están saqueando Europa. Y sin embargo, cuanto más nos saquean, más parece que somos incapaces de vivir sin Estados Unidos, y más dispuestos estamos a inclinarnos. Resulta bastante desconcertante ver la falta de voluntad de los europeos para defender sus propios intereses nacionales y cómo siguen inclinándose ante Estados Unidos. Bueno, creo que, ya sabes, hay tal disposición en Europa, pero todos los posibles líderes y todos los partidos interesados en cambiar de rumbo de esta manera han sido marginados, apartados a un lado, para mantener este frente unido de las potencias occidentales en su búsqueda de la dominación global. Eso es lo que es. Y ya sabes, la guerra contra Rusia por delegación es una batalla en esa búsqueda.
one battle in that quest, and because Russia is Y porque ya sabes, Rusia es quizá el obstáculo más importante para que ellos puedan realizar sus aspiraciones. Necesitan derribar a Rusia, cambiar su régimen, dividirla, probablemente balcanizar Rusia, para luego pasar a China. Y así, si logran destruir Rusia y después destruir China a su vez, entonces en su opinión, serían capaces de dominar la masa continental euroasiática, que es, ya sabes, la mayor concentración de población, PIB y riqueza en recursos naturales, y así sucesivamente. Y entonces gobernarían el mundo. Esta es la vieja, ya sabes, receta mackinderiana. Pero ya sabes, no son lo bastante poderosos militarmente como para enfrentarse ni a Rusia, ni a China, ni a Irán en ese sentido. Así que están intentando jugar a estos ingeniosos juegos de imponer guerras por delegación para debilitar a las naciones objetivo, con el fin de derrocar eventualmente a los gobiernos existentes y reemplazarlos con, ya sabes, alguien como Zelensky o alguien como Boris Yeltsin en los años 90, y así tener el control sobre esos gobiernos. Creo que la idea es que si logran hacer esto en Rusia, entonces utilizarían a Rusia contra China del mismo modo que usaron a Ucrania contra Rusia. Creo que este es su objetivo final, y no tienen un plan B. No hay ningún plan para reformar la banca, para reformar las economías, de manera que sirvan a la gente común de a pie, para desarrollar la infraestructura y las economías internamente, y para elevar el nivel de prosperidad. En el mundo occidental, creo que todo apunta a un mismo y único objetivo. De hecho, lo que acabo de describirte es casi exactamente lo que Halford Mackinder articuló en los primeros años y décadas del siglo XX. Rodear a Rusia con ese arco de crisis e imponer luego esas guerras por delegación, en las que los países occidentales podrían suministrar a los intermediarios tropas, armamento, suministros y munición para librar esas guerras interminables destinadas a debilitar a sus objetivos. Y eso es lo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Creo que no hay ninguna intención de cambiar este modelo. Por otro lado, pienso que Rusia, China, Irán y cada vez más otras naciones están empezando a comprender de qué va el juego, cuál es el objetivo. Y eso, al mismo tiempo, casi les obliga a ir hasta el final, es decir, a aislarse por completo y privar de poder a esos intereses occidentales que han estado obsesionados con dominar Eurasia y destruir Rusia, no durante décadas, sino durante siglos. Esto lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Así que creo que incluso cuando la guerra en Ucrania termine, las guerras por otros medios continuarán. Y quizá el aspecto más interesante de todo esto sea la relación entre Estados Unidos y Europa, porque Europa es donde se encuentran todas esas oligarquías financieras, las oligarquías prestamistas, que son las instigadoras últimas de esta estrategia de guerra permanente. Y creo que si Estados Unidos está de su lado, entonces tienen una oportunidad de prevalecer. Son viables, ¿verdad? Sí. Mientras que si Estados Unidos se da la vuelta y se une a las integraciones multipolares, se une a Rusia y China como socio, entonces están perdidos. Y creo que durante los últimos 100 años, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se han asegurado tan profundamente en esta relación con Estados Unidos que se han vuelto muy complacientes. No han considerado la posibilidad de que Estados Unidos pueda decir, vale, suficiente, esto no sirve a nuestros intereses. Y ya sabes, Estados Unidos estuvo en Afganistán durante 20 años. Afganistán es muy importante estratégicamente dentro de este marco geopolítico británico. Pues ya sabes, los estrategas militares estadounidenses dicen que Afganistán no es en absoluto una posición estratégica para nosotros. ¿Por qué estamos allí? Por eso, incluso cuando Trump no logró retirar las tropas de Afganistán porque fue saboteado en ese esfuerzo, la administración Biden sí lo hizo al final, porque no hay consenso en que Afganistán sea importante para mantenerlo. Lo mismo ocurre con Israel.
Israel no es estratégico para Estados Unidos. Y eso ya se resolvió en 2012, cuando el gobierno encargó un amplio estudio a todas las agencias de inteligencia y llegaron a la misma conclusión. Los intereses de Israel son en realidad contrarios a los intereses de Estados Unidos. Así que también están dispuestos a dejar eso de lado. ready to drop that one too. And the Europeans just don't have, they have not Y los europeos simplemente no tienen, no se han hecho autónomos, no se han hecho poderosos de forma independiente. abandoned them. Así que incluso si Estados Unidos los abandona, tendrían sus propias, digamos, estrategias geopolíticas autóctonas. Simplemente no tienen ninguna. Así que creo que estamos en un punto en el que va a aparecer un vacío de poder en el continente europeo. Y la única fuerza política alternativa que tiene una posibilidad creíble de llenar ese vacío son los movimientistas que vemos surgir en Hungría, Eslovaquia, la República Checa, Polonia, Rumanía, y en última instancia también será Francia e Italia. It's going to be France as well, and Germany and Italy. But I agree with this. Well, I think Estoy de acuerdo con eso. Creo que el problema para los europeos es que siempre han confiado en la diplomacia económica, lo que les dio superioridad durante siglos, utilizando el poder económico para debilitar adversarios clave. Pero cuando eso falla, normalmente se pasa a la fuerza militar, que es, por supuesto, lo que estamos viendo ahora. Dijiste que los países están despertando al juego, los chinos, los iraníes, los indios también. Pero por eso es un poco diferente esta vez, ¿no? Porque en un sistema multipolar ya no tienen realmente las mismas cartas que jugar. they don't really have the same cards to play anymore. Indeed, you have the Singaporean diplomat who then De hecho, está el diplomático singapurense que luego fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Kishore Mahbubani. Él señaló que la gran mayoría del mundo, es decir, el mundo fuera de la OTAN, donde el 85% de la población mundial vive en países que no impusieron sanciones a Rusia, no apoya necesariamente la invasión de Ucrania, pero la ve por lo que es, una guerra para quebrar y destruir el sistema multipolar emergente y restaurar la unipolaridad. Y decía que si el resto del mundo no quiere volver a los años 90, the rest of the world doesn't want to return to the 1990s. As I said, break the Russians and then go after the Chinese. como dije, hay que derrotar a los rusos y luego ir a por los chinos. Ellos acogen con agrado esta multipolaridad, por eso no quieren ayudar a Occidente en esta guerra por delegación para quebrar a Rusia. Pero, ¿cómo ves el agotamiento de la diplomacia económica dentro de Europa? Parece que ya no tenemos las mismas herramientas que antes. Y con cada instrumento económico que utilizamos contra los rusos, da la impresión de que aprenden a desvincularse aún más y a vivir sin nosotros, lo que sigue debilitando estos instrumentos de coerción económica. These instruments of economic coercion. I think that in a way Bueno, ya sabes, creo que de alguna manera estamos en una mejor posición que en el pasado, porque en aquel entonces el mundo era realmente occidental céntrico, eurocéntrico, y por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, centrado en Estados Unidos. No había alternativa. La única alternativa que existía era ser como Corea del Norte, convertirse en un mundo de autarquía. Hoy sí tenemos una opción, y esa opción es unirnos a las integraciones multipolares, unirnos a los BRICS, unirnos a las estructuras de seguridad ruso-chinas como la OSCE, y es una opción mucho mejor que convertirse en una Cuba o una Corea del Norte. Esto nos sitúa en una mejor posición, pero requerirá estructuras de gobierno diferentes, es decir, partidos gobernantes distintos. Los gobiernos soberanistas deben llegar al poder, lo cual está ocurriendo gradualmente. which is, gradually happening, and I think that this is a tide that is going to be very. Y creo que esta es una marea que va a ser muy, muy difícil de revertir, salvo mediante un autoritarismo y una tiranía extremadamente duros en las naciones europeas. No sé hasta qué punto están preparados para ello, porque ya vemos que esta tiranía está surgiendo en Gran Bretaña. Pero después de muchas décadas predicando la libertad, la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión, se está encontrando con una resistencia muy firme. Y digamos que, cuando las crisis económicas que se avecinan golpeen con toda su fuerza
y creo que podríamos ver niveles de inflación muy altos, la gente perderá rápidamente su prosperidad y su nivel de vida caerá en picado. Entonces la presión sobre la estructura de gobierno actual aumentará aún más. The pressure on the current governing structure is going to increase that much more. And then the choice will be yield to the public. Y entonces la elección será ceder a la presión pública o responder con una represión muy, muy severa. Se están preparando para ello. Las identificaciones digitales, las monedas digitales de los bancos centrales, todos estos mecanismos que intentan implantar son precisamente una preparación para esa represión de mano dura, pero quizá estén llegando demasiado tarde. Y yo, en lo que respecta a la introducción europea de la CBDC, estoy prestando atención a los funcionarios, a Christine Lagarde, la presidenta del BCE, cuando pronuncian sus discursos y hacen sus anuncios. Y da una impresión muy, muy clara de que no tienen en absoluto confianza en lo que están haciendo. That they're not remotely confident about what they're doing. So I think that there's a good chance that the whole European project. Así que creo que hay muchas posibilidades de que todo el proyecto europeo se desintegre. Y de nuevo, ese vacío de poder probablemente será ocupado por partidos soberanistas. Creo que las fichas de dominó empezarán muy pronto a caer en la dirección de establecer relaciones amistosas con China, con Rusia, con las naciones del BRICS. Pienso que cada vez más países solicitarán unirse a las naciones del BRICS, a la Organización de Cooperación de Shanghái y abandonar la OTAN. Así que este proceso está claramente por delante de nosotros. Y eso también introducirá nuevos modelos económicos, porque básicamente lo que existe hoy en el mundo es una competencia entre dos modelos de gobernanza económica. Uno de ellos es el sistema británico de libre comercio y el otro es lo que se conoce como el sistema americano de economía política. Aunque hasta donde yo sé, la primera formulación explícita de este sistema fue escrita por Friedrich List, quien fue el arquitecto del milagro económico alemán en la segunda mitad del siglo XIX, que fue absolutamente espectacular, muy eficaz y exitoso. Así que ni siquiera tenemos que reinventar la rueda. Este es un modelo conocido. Yo estudié economía y ha sido cuidadosamente eliminado de nuestro plan de estudios económico. Pero ya sabes, Internet ha devuelto todas estas ideas a la vida y se están debatiendo ampliamente. Este sistema se aplicó en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial, se aplicó en China y también en Estados Unidos. Es un sistema mucho mejor que este sistema explotador y especulativo del libre comercio británico. Y creo que este cambio también llegará a nosotros. Por supuesto, las personas que han sido privilegiadas en el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, tal como ha sido, no van a rendirse tranquilamente. Así que habrá cierto conflicto y podría manifestarse en forma de revoluciones o guerras civiles también. Pero eso es algo que inevitablemente llegará, porque el sistema en el que vivimos hoy es insostenible. Realmente es insostenible. Y es una certeza matemática que colapsará. Incluso en ausencia de competencia colapsará. Y creo que ya hoy vemos una especie de, diría, guerra civil encubierta tomando forma, donde pienso que la administración Trump quiere abandonar el sistema británico de libre comercio en favor de este sistema estadounidense de economía política. Y vemos que la administración está siendo atacada cada vez con más agresividad por fuerzas reaccionarias. Así que Trump está recibiendo críticas muy duras por reprimir las libertades civiles y las instituciones democráticas y por desplegar a la Guardia Nacional en distintas ciudades de Estados Unidos. Pero creo que esto forma parte del mismo conflicto. Y por mi parte, tengo que decir que he pasado la mayor parte de mi vida viviendo en sistemas no democráticos. Crecí, los primeros 20 años de mi vida los pasé en un sistema comunista de partido único en la antigua Yugoslavia. Y durante los últimos 30 años he vivido en el Principado de Mónaco.
que tampoco es ya una democracia. Y puedo afirmar que estos llamados sistemas autoritarios o no democráticos son en realidad mejores para la gente común. You mentioned Friedrich List, though, and it is interesting. Bueno, mencionaste a Friedrich List, y es interesante porque toda su tesis sostenía que los británicos en el siglo XIX estaban llevando a cabo una economía política imperialista a través de ese sistema económico internacional liberal, y lo contrastaba con Estados Unidos, que según él seguía un sistema económico basado en la soberanía nacional, mediante sus corredores de transporte, su base manufacturera y su Banco Nacional. Pero lo curioso es que ahora se le trata casi como a una figura periférica, alguien que no encaja realmente en los libros de economía. Es algo extraño, porque él desarrolló las ideas de Alexander Hamilton y del sistema americano, que se utilizaron para garantizar su soberanía política frente al gobierno británico. Y muchas de estas ideas fueron adoptadas no solo en su país natal, Alemania, sino también en Francia. Esto también se ve allí. Incluso enviaron asesores directamente a Japón, y todos esos países prosperaron. Luego, a finales del siglo XIX, también en Rusia, estas ideas fueron impulsadas por el ministro de Finanzas Sergei Witte, siguiendo las ideas de Friedrich List. Así que suelo señalar que este es el modelo económico que China está siguiendo hoy. Es decir, es muy parecido al sistema estadounidense. Lo llamamos democracia gestionada, capitalismo gestionado y todos esos términos despectivos. Pero en realidad es el tipo de nacionalismo económico que Friedrich List defendía, el mismo que Estados Unidos utilizó para lograr su independencia económica del Reino Unido. Acabo de hacer mi última pregunta. Era sobre por qué crees que los europeos del Este parecen estar liderando la revuelta contra la guerra y también contra la UE. Desde Francia hasta Alemania, diría que hay una represión muy severa contra la principal oposición política. En Europa del Este, la principal revuelta parece estar encabezada por Hungría, que no quiere continuar con esta guerra. Está protestando tanto contra la ideología como contra la apropiación de poder por parte de la UE. Eslovaquia se ha unido a sus filas. Fuera de la UE, también está Serbia negándose a participar. Si a Rumanía se le permitiera tener al líder por el que votó, probablemente también se habría unido a este grupo. Y Moldavia, también fuera de la UE, si sus elecciones fueran libres, probablemente buscaría un rumbo diferente. Como mencionaste antes, en Georgia, tanto el primer ministro como el presidente afirman que Occidente intenta obligarles a convertirse en un segundo frente contra Rusia y a derrocar a su gobierno. No pondría a Polonia en esa categoría. Su presidente parece ser de un tipo distinto al anterior. Pero el último ejemplo sería la República Checa, que acaba de celebrar elecciones y ahora tiene un nuevo primer ministro, Babiš, quien probablemente llevará al país a lidiar más con Hungría y Eslovaquia. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué son los europeos del Este quienes parecen liderar esta oposición al AMR? Bueno, tengo que especular un poco, pero estoy cualificado en el sentido de que crecí en ese sistema de Europa del Este. Y además, ya que mencionas todos esos países, también deberíamos señalar que en Alemania, la principal base de poder de AfD está en el este del país, que antes estaba bajo el comunismo, ¿verdad? Creo que la razón es que hemos visto ambos sistemas. Hemos experimentado la vida y la sociedad bajo el sistema comunista, y luego hemos vivido la transición hacia las democracias occidentales, llamémoslas liberales, con capitalismo de libre mercado. Y creo que el resultado es que mucha gente no está realmente impresionada. Yo no estoy realmente impresionado, ya sabes, con las democracias liberales occidentales y el capitalismo de libre mercado. Y si has visto ambos sistemas, entonces te impresiona mucho menos el que te están vendiendo. Creo que en Occidente, desde hace generaciones, la gente solo ha vivido en un sistema
y ha sido adoctrinada para creer que es el mejor sistema posible. Así que, por favor, no agites las aguas, porque solo puede ir a peor a partir de aquí. Creo que están más inclinados a permanecer leales a las estructuras de la sociedad y a las instituciones del gobierno tal como son, intentando quizá mejorarlas ligeramente dentro de las estructuras de gobierno existentes. Otra cosa en la que creo que los europeos del este tenemos una ventaja es que nos acostumbramos mucho a la idea de que los medios de comunicación nos mienten. No esperamos leer la verdad en las noticias, ni oírla en la televisión o la radio. Sabemos que nos están mintiendo. Y creo que las poblaciones occidentales han llegado a estas conclusiones muy tarde, quizá desde 2020, ya sabes, después de ciertos acontecimientos de ese año, cuando la gente empezó a dudar de que sus periodistas, editores realmente fueran los portadores de la verdad que pretendían ser. Empezaron a ver que esas personas en realidad trabajaban de forma encubierta para las estructuras de gobierno de sus países, que en realidad les estaban mintiendo. Así que creo que los pueblos de Europa del Este están menos apegados a esos sistemas occidentales, a sus ideales y valores proclamados. Son mucho más propensos a deshacerse de todo eso, pasar página y cambiar de rumbo. Yeah, I'm often reminded of a chapter in the second. A menudo recuerdo un capítulo del segundo volumen de La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Viajó de Francia a Estados Unidos a principios del siglo XIX para explorar la libertad y ver si podía llevarla de vuelta a Francia. Y bueno, tiene un capítulo titulado Despotismo democrático, en el que sostenía que el tipo de autoritarismo que surgiría en las democracias tendría un aspecto algo diferente, porque asumiríamos que nuestros gobiernos nos representan. Así que, si hacen algo mal, absurdo, o se vuelven demasiado autoritarios, bueno, ya sabes, los elegimos nosotros. En cierto modo, es culpa nuestra, pero podemos votar para echarlos. Todo esto impide que se acumule una oposición o una ira reales, lo que permite que las cosas se prolonguen mucho más de lo que de otro modo lo harían. Y es un capítulo fascinante, porque cuando lo leo, sí, tiene 200 años, aún se pueden ver muchos de los mismos rasgos en la sociedad actual. Sí, correcto. Y además, ya sabes, la libertad se está promocionando al público occidental de una manera muy sofisticada. Cuando la antigua Yugoslavia aún era comunista, me uní a un programa de intercambio estudiantil y fui a Estados Unidos. Y puedo decirte que cuando llegué allí, los estadounidenses siempre me preguntaban, ¿cómo te sientes ahora que estás en el mundo libre? ¿No es este el país más libre que ha existido? ¿No es fantástico? Y ya sabes, yo nunca me sentí así. En realidad me sentí mucho menos libre en Estados Unidos. Pero en su cultura están muy inclinados a afirmar siempre, somos tan libres. Somos el pueblo más libre que ha existido jamás. Incluso sin otro punto de referencia, es uno de esos mantras firmes que conforman la base cultural de toda la sociedad. Ya sabes, somos libres. Así es como son las cosas. Y nunca han vivido en otro lugar, pero saben con certeza que en otros países la gente es muchísimo menos libre, y que todo el mundo quiere venir a Estados Unidos para ser libre. No, la gente quiere emigrar a Estados Unidos para ganar dinero, para tener una oportunidad con el sueño americano, no por... Eso me quedó claro cuando tenía 17 años, cuando acababa de llegar a Estados Unidos desde el mundo comunista. Parece que la libertad y la democracia se han convertido en una identidad. Se trata de quiénes somos, no de lo que hacemos. En la literatura lo llaman fundamentalismo ideológico, cuando juzgas todo en función de la identidad. Así que podemos intentar derrocar al gobierno en Georgia, podemos manipular las elecciones en Moldavia, pero sigue llamándose democracia porque garantiza que esos países acaben en nuestro bando. Somos la libertad, somos la democracia, pero si se alinean con los autoritarios,
entonces supuestamente la democracia se ha acabado. Así que tienes a estos políticos alemanes que, en una parte de una frase, pueden pedir la prohibición del mayor partido de la oposición en Alemania, y en la siguiente, condenar a otros países por no tener suficientes desfiles del orgullo LGBT o algo así. No ven la contradicción ahí, porque sí, de nuevo, se ha convertido en su identidad. Sí, ¿tienes algún pensamiento final antes de que terminemos? Do you have any final thoughts before we wrap it up? Well, I think this is extremely fascinating. Bueno, ya sabes, creo que esto es extremadamente fascinante, porque en realidad se trata de cuestiones psicológicas. Casi se puede persuadir a la gente de cualquier cosa, y es muy difícil que abandonen creencias antiguas y arraigadas, incluso cuando se enfrentan a pruebas claras de que esas creencias no funcionan. Sigo los medios británicos y a veces veo paneles, debates y entrevistas en GB News y otros, digamos, medios británicos semilibres. Siguen insistiendo en que tienen un nivel de libertad de expresión muy amplio y envidiable en el Reino Unido, a pesar de que algo así como 30 personas al día están siendo encarceladas, incluidos niños, por publicaciones en redes sociales. A la gente le llaman a la puerta a las 2 de la madrugada para que expliquen por qué les gustó o compartieron algo en línea. Y ya sabes, esto entra en la categoría de cosas como los eslóganes del tipo, las vacunas son seguras y eficaces. Nunca se cuestionó realmente hasta 2020, aunque las pruebas de que ese eslogan no es cierto existen desde hace décadas. Pero la gente simplemente decidió aceptarlo, creerlo y seguir adelante con ello. Creo que nada cambia hasta que algo empieza a doler y a hacer daño. Solo entonces se empieza a cuestionar las cosas. Así que, cuando tuvimos la pandemia, mucha gente empezó a cuestionar ese mantra, ese eslogan. Y ahora cuando la gente está siendo encarcelada por llevar la camiseta equivocada o por dar me gusta a la publicación equivocada, están empezando a cuestionar todo el concepto de libertad y de libertad de expresión. Así que creo que quizá estemos en un proceso que va a ser largo, pero que no obstante se ha puesto en marcha de manera irreversible. Creo que incluso en Europa Occidental y en Estados Unidos la gente empieza a preguntarse, ¿somos realmente libres? ¿Nuestro mundo es realmente mejor que, ya sabes, China o Rusia? ¿Son nuestros valores superiores a los valores de otras culturas y civilizaciones? Pero creo que en última instancia, eso es algo positivo, porque ya sabes, en general, cuando la gente abre los ojos y mira la verdad con honestidad, puede hacer mejores evaluaciones sobre dónde está y tomar mejores decisiones sobre a dónde quiere ir a partir de ahí. Y creo que este proceso está cobrando realmente impulso ahora en Occidente, y dudo mucho que sea posible detenerlo o revertirlo por la fuerza. Bueno, antes de que nos vayamos, ¿dónde puede encontrarte la gente? Eres bastante activo. Escribes libros, tienes un blog, te entrevistan, parece casi a diario. Entonces, ¿cuál es un buen lugar para que la gente siga tu trabajo? Bueno, tengo 2 publicaciones en Substack. Una es un boletín diario sobre el mercado para inversores y operadores llamado iSystem Trend Compass. También tengo una publicación personal en la que escribo de vez en cuando, normalmente artículos más investigados y elaborados, en el Substack de Alex Kreiner. También soy activo en X. Mi usuario es NakedHedgy. Así que esos son los 3 principales lugares donde la gente puede encontrarme. Excelente. Bueno, gracias por sacar tiempo de tu ajetreado día y sigue con el buen trabajo. Excelente, gracias Glenn. Igualmente gracias por invitarme a todo.